Hoy llegamos al séptimo Yo soy, donde Jesús nos revela quién es. Esto es lo que pone Juan en labios de Jesús cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. Así Jesús muestra que es el Señor de la vida. Confirma de esta manera su expresión, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A partir de ese instante, allí donde Jesús actúa, la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Jesús en los Evangelios hizo signos que confirman su expresión. Lo hizo cuando reanimó a su amigo Lázaro, al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo. Jesús nos conduce así de la muerte a la vida. En Jesús la muerte ha perdido su poder sobre nosotros. No tenemos ninguna razón para dudar de la realidad histórica de la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús para los discípulos es la experiencia que los transformó de discípulos temerosos y cobardes en testigos valientes de Jesús resucitado, de Jesús viviente. Nosotros hoy no podemos saber con exactitud cómo fue esa experiencia. El hecho es que esa experiencia les tocó profundamente a varones y mujeres que los transformó por completo. Ellos experimentaron que lo vieron y que lo encontraron. ¿Cómo fue esa experiencia? No lo sabemos. Sí sabemos que les abrió los ojos para saber quién era efectivamente ese Jesús de Nazaret, aquel que había pasado con ellos días y semanas por la Galilea, por Samaria y por la Judea. El Jesús crucificado era el Jesús resucitado. De eso daban fe. Dios Padre lo resucitó y lo exaltó a la gloria con él. Aquel a quien los hombres lo habían matado colgándolo de una cruz, Dios Padre lo resucitó. Era la certeza que tenían. Jesús vive. Aquí se produjo la mayor transmutación de valores de la historia humana. Aquí se produjo el mayor cambio para toda la historia de la humanidad. Aquí nació nuestra esperanza del mayor anhelo humano y de que todos nuestros dolores y sufrimientos serán transformados en vida y felicidad. Nuestra vida temporal no acaba, no tiene fin, se transforma y se perpetúa. Nuestros esquemas mentales están llamados a cambiar sobre la muerte. En los Evangelios encontramos ese alimento que puede ayudarnos a nuestra transformación. Se nos narran muchas escenas sobre cómo apareció Jesús a sus discípulos, cómo lo experimentaron, cómo lo vivieron, cómo lo encontraron. La resurrección de Jesús no es un acontecimiento que se presta a discusión. Más bien sugiere que es una realidad que por la fe debemos tomar conciencia para que acontezca en nosotros. Hay una narración de Lucas que relata lo que les aconteció a los discípulos de Emaús cuando esa tarde de la muerte de Jesús regresaban decepcionados, sin esperanzas. En ese trayecto de regreso se les arrima un hombre que dialoga con ellos. En ese diálogo, este hombre les explica el acontecimiento con palabras de las Escrituras. Al llegar a su casa, lo invitan a cenar con ellos. Al partir el pan lo reconocen y desaparece. Ya no lo ven. Rápidamente regresan esos hombres a Jerusalén, para contar lo sucedido. Semejante a lo acontecido a los discípulos de Maús, nosotros, ante acontecimientos dolorosos de nuestra vida que nos agobian y entristecen, podemos encontrarnos con este Jesús viviente. Muchas veces, de repente,
Entendemos el sentido profundo de lo que nos ha sucedido o sucede. Se nos abren los ojos de la fe. Descubrimos que no estamos solos, que el Jesús resucitado camina a nuestro lado, nos parte el pan de la vida, pero no lo podemos ver, retener, desaparece enseguida. En los evangelios encontramos respuesta a nuestros acontecimientos. Para eso tenemos los ojos de la fe, que al abrirlos podemos ver la realidad con un nuevo sentido y descubrir la presencia del resucitado que nos dice: no teman, no duden, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí jamás morirá.